Ok, bienvenidos al podcast de Valmor Hidalgo. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Este caballero es experto en lo que es patrimonio cultural. El señor Carlos Guzmán, técnico en patrimonio cultural. Señor Carlos, bienvenido. Tal? Gracias, buenos días. Me alegra pues compartir contigo algunos temas muy relevantes de la historia de nuestro país y pues en lo que podamos, pues aquí estamos. Claro que sí. Mire, una de las cosas que yo más noto que me preguntan, porque me toca ir al Tazumal cuando vienen clientes y todo. Sí. Una de las cosas que más me preguntan es, ¿y aquí habían sacrificios? Es lo primerito que me pregunta la gente. Entonces, y me imagino que pues te ha pasado, ¿verdad? Sí. Que hay gente con curiosidad. Entonces, ¿habían sacrificios humanos ahí? Fíjese que la verdad sí. Con respecto a las culturas prehispánicas, en algunos sitios se encontró evidencia de que hubieron sacrificios humanos por el tipo de enterramientos que se encontraban. Sitios como por ejemplo Tazumal, ahí pues no se encontró evidencia de sacrificios humanos debido a que no se encontraron entierros de tal magnitud. Pero por ejemplo en Chalchuapa, áreas como La Cuchilla, en la zona de Casablanca, y en el Trapiche, en el norte de Chalchuapa, sí se encontró evidencia de sacrificios humanos. Oh. Cuerpos enterrados en una posición pues diferente a la normal, con ataduras en sus muñecas, cabezas giradas al revés. Entonces es una señal, un indicativo de que esas personas pudieron haber sido sacrificios humanos. No al mismo tiempo, ¿no? Porque se encontraron grupos de sacrificios. 45 cuerpos en la entrada de la ciudad de Chalchuapa, 33 en el norte de la ciudad de Chalchuapa, pero en diferentes épocas. No eran masivos como algunas películas tratan de demostrarlo, ¿no? Que pasaban sacrificando día y noche. No era algo tan primordial, pero sí lo hacían. Ok. En el caso de... Bueno, en ese caso de sacrificios, ¿por qué hacer un sacrificio en ese caso humano? Se creía principalmente que a través del sacrificio humano las energías superiores o seres superiores, ellos requerían de eso para que el ser humano pudiese recibir las bendiciones, digámoslo de esa manera, de los dioses. Ya que a través de la historia, no solamente nuestras culturas prehispánicas, sino nos vamos a las culturas primarias allá al Medio Oriente, siempre se hacía sacrificios en honor de los dioses, ya que la sangre significaba un sacrificio. A diferencia de América, pues acá no eran animales los que se sacrificaban, sino que eran las personas. Que era la diferencia, pero en el una pequeña diferencia, ¿verdad? Sí, pequeña diferencia. En el Medio Oriente sacrificaban animales y aquí pues sacrificaban humanos, pero no hay mucha diferencia. Ajá. A veces, mira, con todo esto de la arqueología y bueno, lo que estas culturas, ¿verdad?, precolombinas que hemos tenido aquí en El Salvador, yo siempre pienso de que qué cosas no vieron, ¿verdad? Qué cosas extrañas no vieron. A veces me pongo a pensar hasta en aliens y toda la cuestión, pero no sé, ¿verdad? Yo creo que ahí ya sería pues más una cuestión de conspiración, ¿verdad? Sí. Pero siempre pienso a veces de que qué tanto, o sea, en qué momento se encontraba la cultura para decir, ¿saben qué? Hay que sacrificar a una persona, ¿verdad? ¿Por qué no se la entregamos a los dioses? Y de hecho, aparte del sacrificio, yo también veía que también estaba el juego de pelota, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ¿nos podría hablar un poco de eso? Sí, en el caso del juego de pelota, pues es muy interesante porque un ritual ceremonial que se practicaba no solamente aquí en El Salvador, sino que en toda Mesoamérica. Estamos hablando desde México hasta el sur, aquí en El Salvador. Por ejemplo, solo aquí en El Salvador se encontraron alrededor de 30 juegos de pelota. 30. Ceremoniales. La mayoría de estos construidos por la cultura tolteca. El juego de pelota es famoso por la cultura maya, pero en el caso de nuestro país, los estadios que se han encontrado son de la cultura tolteca, cultura posterior a los mayas. Entonces, esta ceremonia tiene varias teorías, pero el sistema de juego era el mismo. Jugadores, 2 equipos formados de 6 cada equipo, jugaban con una pelota que estaba hecha de hule, que por cierto la pelota llegó a pesar hasta 16 libras en esa época. Wow. Una pelota muy dura. ¿De hule? Sí. O sea, cuero. De caucho. ¿De caucho? Sí. ¿Lo sacaban de árboles o qué? Sí, en este caso, para formar una pelota, por ejemplo, podían tardar hasta 30 días para hacer solo una pelota. Wow. Ya que lo que hacían era que se extraía el caucho,
el hule, a través del árbol de hule, se hería el árbol, se sacaba la savia, luego se era trasladada a depósitos donde se iban formando como hojas de caucho. Luego iban envolviendo como que si fuera una cebolla hasta formar la pelota. Y le agregaban componentes naturales para hacer que el caucho rebotara. Eso es algo increíblemente avanzado. Eso hoy en día se le conoce como la vulcanización del hule. Pero eso lo hacían los olmecas hace 3000 años. Wow. Entonces, ellos preparaban de esa manera la pelota, por eso era sólida y era pesada. No es como las pelotas de ahora, pues que le echan aire para poderla hacer rebotar. Antes no. Ya. Entonces, Para que sea más manejable. Es menos pesada, más liviana. Entonces, antes pues no era un entretenimiento. Era como algo sagrado, era algo ceremonial. Entonces, el propósito de usar una pelota así era hacerla pasar por un aro que estaba al menos a 7 metros de altura. Podían jugar esto durante horas o días, ya que esto no tenía un tiempo definido. Hay teorías como, por ejemplo, en el sur de México, en Chichén Itzá, donde se creía que al capitán del equipo ganador se le sacrificaba. ¿Por qué hacer esto? ¿Y era un eso es honor. comprobado o no? Sí, por ejemplo, en Chichén Itzá se encontraron estelas. Por ejemplo, está una estela que se le conoce como Chicomecoatl o 7 serpientes. Es un jugador de pelota que fue decapitado y de su cuello sale como sangre en forma de serpientes. Oh. Tiene la forma del jugador de pelota, el traje del jugador de pelota, pero está sin cabeza. Entonces, eso era como un privilegio, era un honor. Incluso, pues, aquí no se encontraron en El Salvador, pero en México se encontraron los famosos zompantlis. Los zompantlis eran como, traduciéndolo textualmente, podían ser árboles de cabezas. Wow. Era como una vara donde, pues, iban colocando en forma de pincho los cráneos de los jugadores que habían sido ganadores. Entonces era como un cuadro de honor, ¿no? Un muro de honor. Todo aquel que veía eso, pues era como un privilegio, ¿no? Llegar ahí. Yo me imagino, ¿verdad? Imagínate, ¡hey, ganamos! ¡Ah! ¿Y qué me van a dar de premio? Te vamos a sacrificar. Lo vamos a decapitar. ¿Pero Sí. por qué? Lo que pasa es que era un honor, ¿verdad? En aquella época la percepción de la muerte era muy diferente. Ya que Yo así quizás, no sé, ay, me lesioné o ay, es que no puedo jugar bien, brother, acabo de comer. Cambiamos y de perdería. No soy digno de que de los me dioses. sacrifiquen acá de los dioses, cabrón. No, es que fíjate que esto tenía una trascendencia cósmica. En el sentido de que ahí, por ejemplo, se explica de que el juego de pelota era como la simulación de una batalla de dioses en el cielo. Y es bien importante poner atención a cómo ponían los juegos de pelota, cómo los construían, ya que la orientación normalmente es del este al oeste, simulando el amanecer y el atardecer. Entonces decían que el sol giraba de esa manera, rotaba alrededor de la Tierra, visto desde la Tierra definitivamente, porque los dioses estaban jugando en el cielo por agarrar el sol. Oh. Entonces, por eso todos querían llegar a ese encuentro cósmico, ¿verdad? Entonces, Yeah. era algo muy especial. Incluso no quiero decir con esto, pues que cada vez que jugaba, pues alguien iba a morir. Esto era una ceremonia, un ritual sagrado, en el cual pues solo valía la pena jugarlo en eventos especiales, como por ejemplo solsticios o equinoccios. Ellos podían elegir esas fechas para hacer esta ceremonia. No es que tampoco iban a jugar todos los días lo mismo, ¿verdad? Sí, yo creo que también viene al de Maquiavelo que dice al pueblo pan y circo, ¿verdad? Siempre hay algo en estas culturas que los entretenía. Sí, claro. Y en este caso, pues, un juego de pelota, ¿va? ¿Cuándo viene el juego de pelota? Ah, en el solsticio de verano. Ah, ok. Ya va a ser en 3 meses. Bueno, no tenía reloj, pero en unos 3 meses. Aunque te diré que sí, habían relojes ya. Ah. Por ejemplo, aquí en El Salvador hay un lugar conocido como la Gruta de Corinto. Esto es en Morazán, casi llegando a Honduras. Entonces, ahí se encontró uno de los primeros relojes solares. Estamos hablando de un sitio que es del 2500 antes de Cristo. Wow. Estamos hablando de que ellos ya controlaban el tiempo. Sí. No como nosotros lo controlamos, pero ellos tenían un sistema de conteo, no solo de los días, no solo de los meses, sino que de las horas también. Wow. Y bueno, ahorita que estamos hablando siempre de los sacrificios, había otro que me pareció muy interesante que tú nos contabas,
que era el de que le quitaban la piel a la persona, desollaban a la persona. Sí, sí. Y el cacique, parece, ¿verdad? Ajá. La usaba como piel. Fíjate de que esto ya es más que todo ceremonias toltecas. Mm. En nuestro país hubieron muchas culturas, pero la mayor evidencia de la que nosotros tenemos es de la última cultura que llegó y que prevaleció en El Salvador, que fueron las culturas toltecas o pueblos nahuas, migrantes mexicanos. Entonces ellos traían consigo varios dioses o deidades. En este caso, pues una de ellas fue Chipetotec. Chipetotec, es su nombre, proviene del idioma náhuatl. Chipe significa sin piel. Entonces, Chipetotec significa el señor desollado o señor sin piel. Sí, eso me lo mencionaba también el de historiadores. No es chero tuyo, porque tiene Guzmán, Salvador Guzmán. Sí, Salvador Guzmán. Sí, el de historiador GCB. Ajá. Sí, él es un... Yo lo entrevisté muy también. De verdad, brother. Sí. Él es una biblioteca. Salvador. Es una biblioteca. Yo lo admiro. Me gusta todos los videos que él sube. Yo igual a veces escribimos con él. ¿En serio? Compartimos información. Entonces, ahí por mensajes, ¿no? Pero sí. Ajá. Una persona muy, muy inteligente. Claro que sí. Comparte muy buena información. Y lo bueno, pues, que las bases bibliográficas son la clave, ¿no? Sí, muy, muy bueno en eso. Las referencias están muy sólidas las que él tiene. Y siempre consulta con otras personas que son expertas en el área. Eso lo hace más rico, la verdad, la historia, la información, poderla compartir y consultar personas, pues, también de esa categoría, ¿no? Sí, de años, fechas, referencias, hasta fotos, etcétera. Sí, entonces, ese es lo mejor. Ya, pero en ese caso, entonces, era una ceremonia tolteca. Sí, una ceremonia tolteca. Normalmente se celebraba durante el equinoccio de primavera. En este caso, la ceremonia consistía de la siguiente manera. Pues se escogía una persona, un esclavo, y pues se le quitaba la piel. Jesucristo bendito, ayúdanos. Eso sí, solo se hacía una vez al año, ¿verdad? Ajá. Nada más. Solo había un afortunado. Un afortunado, sí. Entonces, pues luego se cree que los danzantes, habían personas que se vestían, se ponían la piel como un vestido, se introducían a bailar dentro de las calles de la ciudad. Hay una leyenda que dice de que todo aquel que tocaba a este danzante con la piel y tenía problemas de salud como de los ojos o manchas o enfermedades de la piel, tocaba al danzante y milagrosamente se curaba. Wow. Entonces, cuando llegan los españoles, pues encontraron este tipo de ceremonias. Las vieron terroríficas, ¿verdad? Intentaron incluso pues querer erradicarlas, borrarlas de las actividades cotidianas de los indígenas, pero no podían, porque era algo que para los indígenas era muy valioso, ya que dependía mucho la bendición para el cultivo del maíz. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los españoles decidieron hacer una mezcla. A eso nosotros le llamamos sincretismo. El sincretismo es la fusión de dos culturas o religiones que son totalmente opuestas. Entonces comienzan a reducir la adoración a Chipetotec y la sustituyen, en este caso, por una cruz que era de madera. En esa época se decide utilizar un árbol que recordara el sacrificio de los esclavos. Entonces se escoge un árbol que en nuestro país es muy famoso, que se llama, decimos, palo de giote. El de giote. Ajá, que es como que se le cae la piel. Ajá. Correcto. Y si te fijas, la piel cuando se va a caer es rojiza. Entonces representaba la piel y la sangre de las personas. Yeah. Y en lugar de tener sacrificios humanos, pues había que adornar la cruz de giote con frutas. Por eso en El Salvador tenemos una actividad religiosa cada 3 de mayo que celebramos el Día de la Cruz, ¿verdad? Entonces es un sincretismo. Y llevamos fruta, ¿verdad? Llevamos frutas porque el llevar la fruta representa la bendición de los cultivos. Por eso se pone mucha fruta, ¿verdad? Para pedir la bendición de los cultivos. Incluso antes se tenía una creencia religiosa. Decían los abuelos que si vos no ponías la cruz, el diablo iba a llegar a bailar a tu casa a medianoche. Entonces, tipo, como que o lo hacías, de verdad. Entonces, era bien interesante. Pero fíjate que, ¿por qué se hacía de esa manera el sacrificio? Esto tenía que ver con la transición de las estaciones. Yo te pregunto, ¿cuál es la estación que es antes de la primavera? El invierno. El invierno, ¿verdad? Aquí en El Salvador no es muy notorio, pero, por ejemplo, en países donde el clima es muy frío, el invierno normalmente es blanco. Cae nieve, se congela todo. Entonces, ¿cómo estas personas se pueden dar cuenta que
hay un cambio de estación. Lo que pasa es que se hacía esa ceremonia de quitar la piel al esclavo por el hecho de que cuando hay un cambio de estación del invierno a la primavera, normalmente la naturaleza sufre un cambio de piel. Comienza a salir, digamos, la nieve comienza a derretirse y comienza a brotar nuevamente la vegetación verde, las flores. Entonces, ese cambio de piel que sufre la tierra era lo que representaba el sacrificio humano. O sea, que se imitaba todo lo que pasaba en el exterior, en la naturaleza. Entonces, se hacía por eso esa manera el sacrificio en honor a Chipetotec. Wow, muy interesante, gracias. Fíjese que mi papá todavía, yo sé que tenemos poco tiempo, ¿verdad? Pero me recuerdo que mi papá me decía, mira, los mayas, que obviamente nuestra cultura, los toltecas, fueron muy influenciados por los mayas, ¿verdad? Sí, sí. Mi papá me dice todavía, para mí que los mayas están escondidos en algún lugar o no sé, de tener algún asentamiento, porque se dice de que ellos huyeron, se escondieron, parte de ellos, ¿verdad? Sí. Cuando vino esta época de Colón, de ¿verdad? La invasión. De la invasión. Entonces, ¿qué cree usted? Esto ya es especulación, ¿verdad? ¿Cree usted que estarán escondidos en algún lugar? Fíjese de que todavía existe la cultura maya. Lastimosamente, debido a la colonización y a la implementación de una nueva religión, lastimosamente se satanizó mucho las prácticas mayas. Estamos en el 2024 y todavía hay personas en Guatemala, por ejemplo, que sufren persecución por respetar y seguir su cultura maya, ¿no? Entonces, se ha diabolizado mucho el tema de la cultura maya, ¿verdad? Solo se enfocan en los sacrificios, pero no ven más allá. No ven su parte científica, su parte de ingeniería, cómo es que ellos hacían ciudades prácticamente indestructibles con materiales que nosotros consideramos débiles. Entonces, que eran mezcla de barro, hierro, este caso, barro, piedra, tierra, barro, piedra molida, piedra volcánica, ceniza de volcán, complementaban, hacían mezclas de todo tipo, todo naturalmente, ¿verdad? Sí. Incluso el uso del hierro llega después con los españoles. El hacer cosas más comerciales, digámoslo así, llega con los españoles. Tenían ese sistema de drenaje también. Eso es lo más sorprendente y lo más genial que podían hacer los mayas, construir sistemas de drenajes. Ellos tenían sus propios sistemas de agua lluvias, de aguas negras. Sí. Eran unas culturas pues que se preparaban para cualquier situación. Tenían una economía también, había trueque. Sí, la economía maya era muy avanzada en su época. Tenían lazos comerciales no solo locales, sino que comercio internacional. Era bien común las rutas comerciales que se daban entre, por ejemplo, las ciudades-estado como Teotihuacán, Tikal, Chichén Itzá, Copán. Nosotros, El Salvador, en el caso de Tazumal, era parte de la ruta comercial de Copán. Nosotros, esa ruta se extendía desde Copán, pasaba por el Tazumal, por Chalchuapa, digamos, San Andrés, Joya de Serén. Toda esa influencia copanesca llegó hasta aquí al sur, ¿verdad? Porque éramos parte de la ruta comercial de ellos. Ellos tenían caminos comerciales. Incluso la ciudad de Chalchuapa en la época prehispánica fue considerada no solamente un centro ceremonial, sino que un centro de intercambio cultural y comercial. Se encontró gran apoyo de Copán y de Teotihuacán principalmente en Chalchuapa. Y estamos hablando de sitios que están a kilómetros, a millas de distancia de nuestro país, pero ellos tenían esas conexiones comerciales. Entonces, estas culturas tenían un sistema muy sofisticado. Los españoles quedaron sorprendidos. Hasta cierto modo, en mi manera de ver, de manera muy personal, considero que ellos se sintieron aterrorizados al haber encontrado una sociedad muy científica, muy avanzada, que posiblemente superior, y no posible, seguramente superior a la cultura europea, con todo respeto, en esa época, mientras Europa se hundía en el oscurantismo. En América las culturas mayas, aztecas, toltecas desarrollaban ingenierías, estudios astronómicos increíbles. Yo conocí a una persona que decía que las culturas mesoamericanas eran 10 veces más avanzadas
10 veces. más avanzadas que las culturas europeas en ese momento. ¿Y crees que sí fue, que no fue tanto? Porque también he escuchado la otra teoría que decía que era, no perdieron tantas personas o tantos nativos, ¿verdad? Por cuestión de guerra, sino que mucho fue enfermedades también. Sí, eso fue, digamos, algo que mermó mucho nuestros pueblos indígenas. La viruela asesinó más de 40 millones de personas. Wow. En época prehispánica. Imagínate 40 se hubieran unido para pelear esa invasión. Obviamente no logran los españoles. Incluso, pues, los números en cuanto a ejércitos no se comparaban. Uh-huh. Solo imagínate, lastimosamente, pues, el ejército español tuvo mucho apoyo de pueblos enemigos de otros pueblos que se aliaron, ¿verdad? Habían alianzas y había mucha diplomacia también entre ellos. Te voy a dar esto si me apoyas con... A mí, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Correcto, eso es mejor dicho imposible. Entonces, por ejemplo, cuando Pedro Alvarado venía para el sur, ¿verdad? Entonces, él en una carta que él escribe a Hernán Cortés, en la segunda carta que él escribe cuando ya está aquí abajo en el sur, le dice que él venía... Él le explica la proporción del ejército español, digamos, en ese momento. Venían alrededor de 200 españoles y 5,000 o 6,000 indígenas aliados. Así le decía él, aliados, ¿verdad? Solo imagínate la proporción de indígenas, 6,000 indígenas y 200 españoles. O sea, toda esta gente venía engañada porque les habían ofrecido algo, un pedazo de tierra. Sí. Y pues en El Salvador se les dio tierras. Wow. En áreas como Sonsonate, San Miguel y San Salvador. Las áreas que son de Sonsonate y San Miguel pues hoy ya no existen, ya son pequeños barrios. Pero existe un lugar en San Salvador que todavía es muy grande y que fue territorio que se le dio a estos mexicanos como premio. Ya. Y que al final, pues después hubieron reformas y cuestiones así. Mucha gente perdió sus tierras. Sí. ¿Verdad? Que se le dieron a caficultores, ¿verdad? Sí. Un papel te decía, mira, esta tierra ya no es tuya, hoy es mía. Eso se le conocía como las encomiendas. Digamos, venían familias de españoles, se les daban encomiendas, es decir, se elegía cierta porción de territorio del país y todos los que vivían adentro, pues a partir de ese momento eran tus sirvientes, eran tus trabajadores. Tus colonos, ¿verdad? Exacto. Entonces... eran las encomiendas, los españoles venían, ellos exigían mucho, se sentían tan dueños de estas tierras que ellos exigían sus propias encomiendas. Wow. Entonces, lastimosamente, pues se les robó sus tierras a los indígenas. Ellos seguían trabajando no para ellos ya, sino que para alguien, ¿verdad? Y de esta manera fue que se fue formando el territorio, ¿verdad? Antes era una sola masa de tierra, un solo reino, que se extendía desde Chiapas, en el sur de México, hasta Costa Rica. Wow. Luego, pues, los españoles... Que era maya, ¿verdad? Todo eso era maya. Fíjate que la región maya en sí se extiende desde Chiapas, Palenque, Yucatán, Guatemala, Belice y El Salvador hasta el río Lempa. El río Lempa es la frontera maya. Es decir, nosotros en El Salvador tenemos la parte maya más al sur. Digamos, si nosotros cruzamos el río Lempa, prácticamente estamos cruzando a otra cultura que no es maya. ¿Y esa era? La cultura lenca. Ah, los lencas. Hubieron más cultura, ¿verdad? En el oriente, como los cacaoperas, los xincas y los lencas, ¿verdad? Entonces, por eso es que El Salvador tiene tanta mezcla, ¿verdad? Porque aquí había un montón de... varias culturas. Estabas en el límite ya entre la otra. Sí, exacto. Entonces, digamos que del Lempa, del río Lempa al occidente, pues estaban los mayas, estaban los pocomames, estaban los chortis, ¿verdad? Y en el otro lado, al oriente, pues estaban los lencas, los chincas, los zulúas, los cacaoperas, ¿verdad? Y después que llegan, pues, culturas como los cacahuiras, aquí, ¿verdad? Incluso hay personas que creen que los pueblos nahuas son descendientes de los nonualcos de Guatemala, ¿no? Entonces, es muy interesante. Toda la mezcla que hubo. Toda la mezcla que hubo en El Salvador, ¿verdad? Al final, la cultura que más sobrevivió fue a lo que los españoles llamaron los pipiles, ¿verdad? Los pipiles. Ajá. Porque que de nuevo también eran una mezcla de los toltecas con otros grupos, incluso de México, por ejemplo. Migraciones que se dieron desde la parte de Michoacán y Chiapas. Se siguieron extendiéndose al sur, ya que en esa época las tierras al sur eran las más fértiles.
por el tema de los volcanes. Entonces ellos se migraron al sur, se mezclan con estos toltecas, se forma al final la cultura pipil, que es un término que utilizaron los españoles. Porque sucede que cuando ellos venían acá y traían a los indígenas como traductores, ¿verdad? Estos indígenas escucharon que aquí en el sur se hablaba náhuatl como en México, pero hablaban diferente, la pronunciación cambiaba, se comían las letras, no pronunciaban toda la palabra completa. Entonces comenzaron a comentar de que aquí se hablaba como niños, como pipiles. La palabra pipil proviene del náhuatl pipilzin, que significa niño. Pipilzin. Ajá. Entonces los españoles malinterpretaron esta explicación. Entonces decían, o sea que estos se llaman pipiles. Ok, llegamos al reino de los pipiles, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero en realidad no es que fuéramos los pipiles, no éramos los niños, ¿verdad? Entonces nosotros nos consideramos los pueblos nahuas del sur de Mesoamérica. Y como todas las culturas, siempre cuando hay un idioma, siempre cada cultura o grupo le cambia ciertas cosas. Entonces, sí, definitivamente. Por eso es de que quizás ahí venía ese dialecto ya un poco más corto en algunas palabras. Sí, definitivamente. Muchas gracias, en serio. Yo sé que pues el tiempo es corto. Yo sé que... Sí, lo siente. Sí, me encantaría que hiciéramos la segunda parte. No, hombre, con gusto. Porque sí hay muchas cosas que te quiero preguntar. Compártela aquí a la audiencia que cómo te pueden encontrar en las redes. Fíjate que yo aparezco, por ejemplo, en mis redes como Carlos Ernesto. Mis dos nombres, tanto en Facebook como en Instagram. A veces ahí comparto información. ¿Solo así, Carlos Ernesto? Sí, solo Carlos Ernesto, así literalmente. Okay. Entonces yo ahí comparto información de los sitios, algunas veces comparto historias. Igual cualquier información, cualquier cosa que quisieran, pues yo con gusto pues se las comparto. Yo he aprendido de que lo que yo adquiero de conocimiento no es para mí, sino que es para compartirlo con todo aquel que quiera. Y pues yo encantado de compartir cualquier información. Bárbaro, exacto. Muchas gracias entonces, Carlos. Y pues a los que nos miran, muchas gracias. Denle like, suscríbanse y compartan este contenido. Gracias, Carlos. Un gusto, un placer y pues espero estar contigo nuevamente. Claro que sí, parte 2. Estamos.